Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 315 Solo puedo confiar en el antepasado para salvar mi vida. Zhao Ziwei negó que el clan Zhao hubiera instruido a la sociedad sin rostro para robar la caravana del clan Lu. Lu Wenen no sabía si estaba diciendo la verdad. Tenía poco sentido usar el talismán de búsqueda de Dios en un cultivador de iluminación inicial. La esencia del talismán de búsqueda de Dios era ejercer poder en el nivel espiritual, pero el avance desde el establecimiento de la fundación hasta la iluminación inicial fue un gran salto en el nivel espiritual. En la etapa de iluminación inicial, el talismán de búsqueda de Dios ya no era tan confiable. Al menos, muchos cultivadores de la iluminación inicial habían recibido entrenamiento específico, o su propia fuerza espiritual era más fuerte que la de otros, por lo que no fue demasiado difícil evitar y engañar al talismán que busca a Dios. Cuando estaba interrogando a Zhao Ziwei, Lu Wenen nunca había pensado en usar el talismán de búsqueda de Dios. No fue muy significativo. En comparación, era mejor usar la amenaza de muerte y tortura, que podría ser más efectiva en los cultivadores de la iluminación inicial. Mientras Lu Wenen continuaba vertiendo Elementium de vida, la expresión de Zhao Ziwei cambió drásticamente. La infusión inicial de vida Elementium fue en realidad un proceso muy cómodo. Sin embargo, si se vierte demasiado en él, la capacidad del cultivador para resistirlo será limitada. Esto fue especialmente cierto para la fuente de vida extranjera. No solo tendría un gran impacto en el cuerpo y la base del cultivador, sino que también sería un gran desafío para el espíritu. La comodidad extrema fue exagerada, y fue incluso más dolorosa que la tortura. Zhao Ziwei sintió como si hubiera miles de hormigas arrastrándose debajo de su piel. Si fuera solo una sensación especial en el cuerpo físico, estaría bien. Lo más importante, este consuelo extremo también vendría del alma. Polvo espiritual de 5 piedras. ¿Cómo podría compararse el nivel de esas cosas con el trato que Zhao Ziwei estaba disfrutando ahora? Al principio, aún podía negarlo con todas sus fuerzas bajo el constante cuestionamiento del Wenen. Más tarde, su conciencia estaba un poco confusa y la fuerza de su negación se volvió muy débil. Al final del día, las cosas se revertirían cuando llegaran a un extremo, y ese era el dolor supremo. Zhao Ziwei no pudo soportarlo más. Solo podía levantar la mano con dificultad. Sus ojos se pusieron en blanco y dijo con voz temblorosa e intermitente: «Alto. Detener. Detener». Lu Wenen alivió su fuerza. De hecho, estaba un poco asustado. El estado actual de Zhao Ziwei obviamente era muy malo. Si esto continuaba, a Lu Wenen le preocupaba que el cuerpo de este tipo no pudiera resistirlo y explotara debido a la gran cantidad de fuente de vida. Si moría, la presión del clan Zhao y la presión de los funcionarios de la corte imperial que murieron en prisión sin juicio podrían ignorarse. Lo más importante, si él moría, las pistas serían cortadas. ¿Quién sabía cuánto tiempo tomaría para que el asunto continuara? Además, con lo secreta que era la sociedad sin rostro, definitivamente serían aún más cautelosos en el futuro. Sería aún más difícil encontrar otra oportunidad. Lu Wenen no solo se detuvo, sino que también recuperó algo de Elementium de vida extra del cuerpo de Zhao Ziwei. En este momento, este tipo parecía hinchado más allá del reconocimiento, pero al menos, había recuperado la conciencia. Jadeó pesadamente y dijo débilmente: «¿Cómo supiste de la sociedad sin rostro?» «No tienes que preguntar sobre esto». Lu Wenen preguntó. Hace 4 años, la caravana del clan Lu fue atacada por la sociedad sin rostro. ¿Estaba el clan Zhao detrás de esto? En realidad no es Qian Qian. Zhao Ziwei vio a Lu Wenen levantar la mano como si estuviera tratando de inyectar algún tipo de poder en su cuerpo. Rápidamente continuó: «Pero admito, Qian Qian, que la familia Zhao tiene conexiones con la sociedad sin rostro». Al ver que Zhao Ziwei tenía la intención de continuar, Lu Wenen no hizo nada más. Zhao Ziwei no debería ser miembro de la sociedad sin rostro. A lo sumo, tenía algún contacto y comunicación con la sociedad sin rostro. Sin embargo, esta ya era una información muy valiosa. ¿Por qué entraste en contacto con la sociedad sin rostro? Al ver que Lu Wenen estaba a punto de hacer un movimiento nuevamente, Zhao Ziwei aceleró su discurso y comenzó a describir en detalle lo que iba a hacer. «Estoy buscando que hagan algo, Ying. Tenemos un lote de casalla en la provincia de Jin y lo vamos a entregar en la capital de Ian. No sé qué es, realmente no lo sé. Nunca antes me había apoderado de un casalla, pero como no podemos escoltarlo abiertamente, es porque el objeto es demasiado sensible o hay algún problema con su origen.
Pero en cuanto a la situación específica, tampoco lo sé. Además, he entrado en contacto con la sociedad sin rostro un total de 2 veces. La segunda vez, Qian Qian estaba pagando una recompensa. La sociedad sin rostro me dio una lista y me pidió que se la llevara a mi familia. El clan no dijo nada. Simplemente le pidieron a los otros miembros del clan que prepararan los elementos de la lista. No seré responsable de la entrega a la sociedad sin rostro. Después de eso, Zhao Ziwei le contó todo lo que sabía sobre la sociedad sin rostro. Por supuesto, era imposible que todo esto fuera voluntario. Había que decir que se utilizaron los métodos del Wenen. Entre ellos, Wenen estaba más preocupado por el pago que había mencionado Zhao Ziwei. Le pidió a Zhao Ziwei que escribiera en detalle lo que el clan Zhao le había dado a la sociedad sin rostro. Lu Wenen instintivamente sintió que algo andaba mal cuando sostenía estas cosas en sus manos. Con solo mirar la lista, se dio cuenta de que reconocía algunos de los elementos y no algunos. Sin embargo, estaba claro que había muchas cosas que eran de gran valor en la parte que conocía. En particular, había un bosque divino de Avenlitundera dentro. Esto hizo que Lu Wenen recordara que entre los artículos que el equipo del clan Lu había traído, los artículos más valiosos eran las 3 piezas de madera de rayos divinos que acababan de comprar de la secta Yunxiao. El precio de mercado de 3 piezas de madera divina de Avenlitunder fue de 50.000 piedras espirituales. Incluyendo otras cosas, el valor total de los bienes solo en el hidroavión fue de más de 300.000 piedras espirituales, incluso sin contar las pertenencias personales de los cultivadores. Por supuesto, esta era una cantidad muy alta de riqueza. Era muy normal atraer ojos codiciosos. Sin embargo, sintió que no sería tan simple. Cuando vio aparecer la madera del rayo divino en la lista de recompensas que la sociedad sin rostro había solicitado al clan Zhao, aunque esto no pudo probar nada directamente, hizo que Lu Wenen hiciera algunas conexiones. ¿Podría ser que la cumbre etérea sin rostro esté recolectando la madera del rayo divino? Anuncios de Put Future. Un material como la madera divina y Avenlitunder generalmente tenía 2 usos. Era para romper y hacer herramientas mágicas. Sin embargo, solo los lunáticos usarían materiales como el rayo divino de madera o el agua de esencia Yinjade para hacer herramientas mágicas. ¿No fue eso un desperdicio de recursos celestiales? Sin embargo, si el verdadero objetivo de la sociedad sin rostro era recolectar una gran cantidad de madera de rayos divinos, entonces, ¿de qué servía tal tesoro? ¿Dar a la gente un gran avance? ¿Había la necesidad de usar una fuerza tan grande para ayudar a uno o más cultivadores de construcción de cimientos a llegar a la etapa inicial de iluminación? Eso era poco probable. Lu Wenen no podía estar seguro, por lo que solo podía dejar de lado esta pista por ahora. En el pasado, no estaba muy familiarizado con el trabajo de interrogatorio. Sin embargo, después de 3 años como supervisor izquierdo de la Corte Suprema y su insistencia en investigar y manejar casos personalmente, había ganado algo de experiencia en esta área. Básicamente, podía confirmar que Zhao Ziwei le había dicho todo lo que sabía, pero ¿y si se había omitido algo? Planeaba ser más despiadado y tratar de sacar algo de la boca de Zhao Ziwei. Sin embargo, en ese momento, un cultivador de la familia Lu entró en la prisión. Wenen, la familia Zhao está aquí. Ya han pasado la entrada principal del departamento de arrestos y vienen en esta dirección. ¿Puedes irrumpir en el departamento de arrestos? El hombre forzó una sonrisa y dijo. Wang Xian, ese tipo, se escapó. La otra parte dijo algunas palabras y no se atrevió a detenerlo más. Lo dejó ir directamente. Lu Wenen negó con la cabeza. Esto estaba dentro de sus expectativas. Salió y preguntó. ¿Quién es de la familia Zhao? Está en el palanquín, así que no puedo verlo. Pero podría ser Zhao Guangxin. Al escuchar esto, los pasos de Lu Wenen se detuvieron. Zhao Guangxin no solo era el líder del clan Zhao, también era uno de los funcionarios de más alto rango en el país Yan. Era uno de los 3 duques, la censura imperial, y tenía el poder y la responsabilidad de controlar a todos los funcionarios del mundo. Al mismo tiempo, Zhao Guangxin era un cultivador de núcleo dorado en etapa tardía. Con estas identidades sumadas, Lu Wenen no pudo evitar sentir una inmensa presión. Recordó que la familia Zhao no lo dejaría ir después de que capturó sin piedad a Zhao Ziwei. Esta fue también la razón por la que tuvo un pensamiento antes y no quería hacer que Zhao Ziwei se sintiera demasiado miserable. La razón. Pero no esperaba que la familia Zhao tuviera una reacción tan grande. La censura imperial vino personalmente a ver la tortuga Xuan Ni. No importa que, solo podía enfrentarlo. No había escapatoria.
Antes de salir por la puerta de la prisión, Wenen hinchó el pecho, se detuvo por un momento y luego salió con una apariencia imponente. Afuera de la puerta de la prisión, una nube azul claro flotaba a 2 pies sobre el suelo, llevando a un niño azul real con bordes dorados. Al lado y detrás del palanquín, había un grupo de guardias blindados que sostenían armas. Como uno de los 3 duques, la censura imperial tenía la autoridad para movilizar un grupo de guardias imperiales. Estos guardias, que fueron entrenados por la corte imperial utilizando técnicas secretas, estaban al menos en el 9º nivel de la etapa de refinación de Ki. 3 de ellos estaban incluso en la etapa de construcción de cimientos. Eran fuertes en ataque y defensa. La armadura que vestían y las armas en sus manos estaban hechas especialmente. Eran especialmente buenos para moverse en formaciones. Eran uno de los ejércitos más fuertes de la gran dinastía Ian. Por supuesto, esto no era nada frente a los cultivadores de alto nivel. Por lo menos, Lu Wenen estaba completamente seguro de que incluso si este pequeño escuadrón del ejército imperial formara una formación, podría aniquilarlos a todos. Solo tomaría un poco de esfuerzo. En realidad, si la persona sentada dentro fuera el mismo Zhao Guanxin, con su fuerza, no necesitaría la protección de estos guardias del ejército imperial. Eran más como guardias de honor, llenando la escena. Lu Wenen se paró frente a estas personas, sin decirle una palabra. El palanquín se detuvo y una voz salió del interior. Supervisor izquierdo Lu Wenen, ¿conoces tu crimen? ¿Quién es usted, señor? Lu Wenen preguntó a pesar de que ya sabía la respuesta. La cortina del palanquín se abrió por sí sola, revelando a la persona que estaba dentro. Como era de esperar, era el mismo Zhao Guanxin. Es una negligencia en el cumplimiento del deber si no puedes reconocerme. Este funcionario saluda al censor imperial. Lu Wenen estaba indefenso. Solo podía ahuecar sus manos e inclinarse. Lo único con lo que podía protegerse ahora era su posición oficial en Greatian, por lo que, naturalmente, no podía renunciar a esta posición. Responder a mi pregunta. ¿Admites tu crimen? ¿Qué crimen? ¿Abuso de poder? ¿Qué delito tiene Zhao Ziwei? ¿Dónde están los sirvientes? Obligó a una cultivadora a hacer cosas ilegales. La evidencia es irrefutable. Como supervisor izquierdo de la corte, soy quien lo arrestó y ejerció la ley. ¿Qué crimen he cometido? ¿Tiene una orden de arresto? Guay. Anuncios de Put Future. Para arrestar a un funcionario de la corte imperial, primero necesitamos que Taichan Manor elimine su puesto oficial. La mansión Taichan hizo esto. No es obligatorio, lo determina la ley. Lu Wenen respondió con calma. ¿Qué está escrito en la ley? Si hay una violación importante de la ley, Yengru, ¿lo tienes? Guay. ¿Qué? En connivencia con la sociedad sin rostro. Esta organización actúa en la oscuridad y ha amenazado a Xuanji de la corte imperial muchas veces. Disparates. Los ojos de Zhao Guanxin se abrieron de repente y el aura de un cultivador de núcleo dorado se liberó sin reservas. Zhao Guan en realidad estaba entrando en pánico. Los asuntos de la sociedad sin rostro se mantuvieron en secreto. Incluso muchos de los descendientes directos del clan Zhao desconocían este asunto. Al principio, pensó que Lu Wenen le había causado problemas a Zhao Ziwei y lo había encarcelado solo por el conflicto entre el clan Lu y el clan Zhao. Después de todo, cuando Zhao Guanxin recibió la noticia por primera vez, solo sabía que Lu Wenen lo había arrestado por el cargo de forzar a una cultivadora. En cuanto al arresto de Zhao Ziwei, Zhao Guanxin naturalmente pensó que tenía algo que ver con la sociedad sin rostro. Pero después de todo, la sociedad sin rostro se había escondido muy bien. Lu Wenen solo había estado en la ciudad de Ian durante menos de 3 años como supervisor izquierdo del tribunal. No debería poder averiguar nada. El resultado. Al escuchar a Lu Wenen revelar la sociedad sin rostro, Zhao Guanxin supo que su sobrino nieto había dicho algo que no debería haber dicho. Al mismo tiempo, también sabía que no podía dejar que Lu Wenen continuara. Este asunto tuvo grandes implicaciones. Zhao Guanxin incluso quería matarlo, pero aún dudaba. Aunque Zhao Guanxin aún tenía que hacer un movimiento, Lu Wenen, que estaba directamente frente a todo esto, todavía sentía como si algo le apretara el corazón con fuerza y no podía respirar por la presión. Lu Wenen se obligó a permanecer despierto. Hizo todo lo posible para alcanzar su cintura. Su carta de triunfo estaba allí. Sin embargo, la disuasión de un cultivador de núcleo dorado fue demasiado fuerte. Incluso si realmente no hicieron un movimiento, solo la presión de su aura fue suficiente para dificultar el movimiento de Lu Wenen. En este momento, se escuchó una voz cerca. Hermano Zhao, ¿qué viento te trajo aquí?
El corazón de Zhao Guan no vaciló y sus ojos todavía estaban fijos en Lu Wenen. Podía decir de quién era la voz. Fue Guan Leping, la corte suprema de Granian. Como jefe del clan Guan Leping también era un cultivador en la etapa del núcleo dorado. A medida que Guan Leping se acercaba más y más, Zhao Guanxin solo podía restringir temporalmente su poder. Salió del palanquín y miró a Guan saltando sin expresión, diciendo: «Decano de la corte, no eres lo suficientemente estricto». Guan Leping, que generalmente tenía una cara seria cuando se encontraban, estaba sonriendo en este momento. «Hermano Zhao», dijo, «tengo claro este asunto. Definitivamente te daré una explicación». «¿Qué explicación?». El supervisor de izquierda de la Corte Suprema, Lu Wenen, ha hecho caso omiso de las leyes del país. Él y los cultivadores del departamento de arrestos que actuaron sin autorización serán arrojados juntos a la prisión. Después de esto, definitivamente investigaré este asunto y le daré una explicación al hermano Zhao. Zhao Guan lo pensó y sintió que era una buena sugerencia. No hubo ningún problema para él en matar casualmente a Lu Wenen en el acto, pero inevitablemente sería criticado después. Si metía a la persona en la cárcel primero y luego pensaba en una manera de tratar con él, ya fuera una muerte violenta en prisión o algún otro medio, era mucho mejor que matarlo en público. También sería más vergonzoso. Entonces hagamos esto. Pensó Zhao Guan. Guan Leping sonrió y asintió. Luego miró a Lu Wenen. ¿No te vas a rendir? ¿Estás esperando a que lo haga yo mismo? Lu Wenen no dijo nada. Su mano ya había tocado su cintura. Allí, se encendió un talismán de papel blanco. Esto era algo que el viejo antepasado le había dejado antes de partir hacia la ciudad de Ian. Todavía recordaba las palabras del gran maestro: si encuentras peligro, quémalo y lo sabré. Ahora, ya estaba al final de su ingenio y solo podía confiar en el viejo ancestro para salvar su vida. Capítulo 4, 2K. Ayer, mi escritura fue tan mala que no pude terminarla a las 3 en punto. Solo puedo arreglarlo esta mañana. Por favor, perdóname. 316 Capítulo 315, atacando desde la distancia. Anteriormente, había sido reprimido por el aura de Zhao Guanxin y no podía moverse. La única oportunidad que Lu Wenen podía encontrar era ahora. Mientras Zhao Guanxin y Guan Leping hablaban, quemó el talismán. Zhao Guanxin y Guan Leping vieron lo que estaba haciendo. Sin embargo, no pensaron mucho en eso. Aquí había dos cultivadores de núcleo dorado, entonces, ¿por qué deberían temer que Lu Wenen, un pequeño individuo en la etapa inicial de la etapa de iluminación inicial, causara algún problema? En cuanto al talismán blanco que ardía en su cintura, los dos no reconocieron qué era. Sin embargo, por la intensidad de la energía espiritual que emanaba de él, no era algo poderoso. Sin embargo, el artículo que Lu Wenen había usado en este momento crucial no debería ser un artículo ordinario. Al menos en el corazón de Wenen, había esperanza de que esto pudiera resolver su situación actual. Por lo tanto, Zhao Guanxin todavía le prestó atención. ¿Qué es esto? En este momento, Lu Wenen estaba mucho más tranquilo. Un dispositivo de comunicación. El antepasado de la familia Lu ya debería saber sobre esto. Sus palabras hicieron que Guan Leping y Zhao Guanxin se sintieran irritados. La historia del antepasado de la familia Lu se había extendido durante mucho tiempo por todo el país de Ian con la victoria en el bosque árido del norte. Un cultivador del reino del núcleo dorado en la etapa máxima pudo lidiar con dos reyes demonios de nivel 4 en la etapa máxima al mismo tiempo. No solo ganó, sino que también mató a los dos reyes demonio en el acto. Este fue un logro increíble. Basado en su fuerza actual, incluso si Zhao y Guan unieran fuerzas, no serían rival para Lu Qing. Además de Lu Qing, el clan Lu tenía dos cultivadores de núcleo dorado más. A pesar de que solo estaban en la etapa inicial del reino del núcleo dorado, ya habían mostrado el potencial del clan Lu. Nadie se atrevió a provocar a este advenedizo que se había levantado en el norte. Sin embargo, en este momento, la familia Zhao y la familia Guan eran los tiranos locales de la ciudad de Ian. No importa cuán impresionante fuera Lu Qing, podría volar desde cientos de miles de millas de distancia en el norte para atacarlo. Además, incluso si Lu Qing realmente viniera a la ciudad de Ian, estaría solo. Si no era rival para Lu Qing en una pelea 1 contra 1, ¿cómo podrían no saber cómo pelear contra él en un grupo? Zhao Guanxin se burló y dijo: ¿y qué si tu antepasado lo sabe? ¿Crees que puede volar para salvarte? Lu Wenen se quedó sin palabras. No sabía cómo el viejo antepasado lo salvaría.
De hecho, este podría ser un simple mensaje para que la familia se prepare para la situación después de su accidente. Al ver que los dos expertos del núcleo dorado estaban a punto de hacer un movimiento, Lu Wenen solo pudo respirar hondo y prepararse para la batalla. Aunque estaba seguro de que sería fácilmente reprimido sin ningún esfuerzo, no podía simplemente no resistirse, ¿verdad? ¿Y qué si tu antepasado lo sabe? ¿Crees que puede volar para salvarte? Esta fue la primera oración que Lu Qing escuchó después de que su conciencia descendió. Entrecerró los ojos para echar un vistazo. Había dos expertos a los que nunca había visto antes, pero obviamente estaban en la etapa del núcleo dorado. Estaban mirando a su subalterno, Lu Wenen, como tigres observando a su presa. Además, estaban preparados para hacer un movimiento. Buen amigo, ¿los viejos intimidando a los jóvenes? Aunque Lu Qing no sabía lo que había sucedido, sin duda estaba furioso. Wenen era su descendiente y había invertido mucho esfuerzo y recursos en cultivarlo. Ahora, finalmente vio que el pequeño había alcanzado la etapa de iluminación inicial, tenía una raíz espiritual de madera celestial y estaba cultivando una técnica de cultivo de grado divino. En el futuro, definitivamente sería un núcleo dorado o incluso una plantura de alma naciente. ¿Alguien realmente quería hacerle daño? ¿Cómo podía soportar esto? Lu Qing abrió inmediatamente la pestaña de intercambio y miró la pestaña de reactivación. Por supuesto, no necesitaba usar la pestaña de intercambio de avivamiento. Era demasiado precioso. Solo tenía uno ahora, por lo que no podía cambiarlo a ciegas. Sin embargo, esto no significaba que Lu Qing no tuviera una forma de resolver la situación. Tipo de combate de 4 estrellas. Ataque a distancia X. Anuncios de Put Future. Combate de 5 estrellas tipo. Ataque a distancia X. Los efectos de estas dos opciones fueron los mismos. Lu Qing podría usar un cultivador de su clan como coordenada para atacar una vez con todas sus fuerzas y lanzar un ataque o una técnica de hechizo defensivo. La diferencia entre 4 estrellas y 5 estrellas era que el límite superior de poder que podía liberar un 4 estrellas era el pico de la etapa central dorada. Los cultivadores de 5 estrellas podrían liberar poder en el nivel del alma naciente. Por supuesto, esto se basó en la premisa de que el cultivo de Lu Qing tenía que alcanzar un nivel correspondiente. Por ejemplo, en el pasado, las propias habilidades de Lu Qing estaban solo en la cima del reino del elixir dorado. No tenía sentido para él usar ataques de 5 estrellas en el espacio. Después de todo, su cuerpo principal no podía desatar ataques en el reino del alma naciente. En este momento, Lu Qing consideró por un momento y no eligió el ataque de 5 estrellas desde la distancia. Tenía miedo de matar a alguien. Esta fue la capital de la gran dinastía Yan, y estaba dentro del gobierno. Aunque Lu Qing no conocía a los dos cultivadores de núcleo dorado, parecía que tenían un alto estatus. Si tuviera que usar toda la fuerza de la etapa infantil original, definitivamente podría quitarles la vida en un instante cuando la otra parte no estuviera en guardia. Sería fácil matarlo, pero el problema sería enorme. Como tenía que contenerse, no había necesidad de usar el 5 estrellas para atacar desde la distancia. Después de todo, la teletransportación era una de las opciones más preciadas entre las opciones de intercambio de batalla. Incluso podría considerarse una pequeña resurrección hasta cierto punto, por lo que era mejor no usarlo imprudentemente. En cualquier caso, para hacer frente a la situación actual, bastaba con confiar en los ataques de 4 estrellas desde la distancia. En ese momento, Zhao Guangxin ya no pudo contenerse. Su verdadera esencia emergente surgió, y una gran mano ilusoria de color azul claro apareció en el cielo y cubrió a Lu Wenen. Lu Qing ya no dudó y activó la pestaña de intercambio. De repente sintió que tenía el poder de un cuerpo físico en un instante. Desde el punto de vista de Zhao Guangxin y Wang Leping, la sombra de un hombre apareció de repente detrás de Lu Wenen. Aunque nunca habían visto a esta persona con sus propios ojos, lo habían visto en algunos retratos. ¿No era él el antepasado de la familia Lu Qing? Los dos no estaban demasiado nerviosos. Como antepasados de la familia, era normal dejar algunos medios a miembros importantes de la familia para su protección. Pero, ¿podrían ser muy poderosos los medios dejados atrás? Los dos no lo creían. Zhao Guangxin no dudó en absoluto. La gran mano ilusoria azul real continuó cubriendo el área ferozmente y envolvió a Lu Wenen y la figura ilusoria de Lu Qing que estaba protegiendo a Lu Wenen. En cuanto a Lu Qing, después de ganar fuerza física por un corto periodo de tiempo, torció la cintura y retrajo el puño. Luego, empujó hacia adelante. Ni siquiera usó un movimiento asesino como Ski Splitter.
Tenía miedo de matar a alguien, por lo que simplemente mezcló el poder de las 3 técnicas de cultivo de grado divino y empujó una estrella fugaz con una larga cola de espada ki, lanzándola hacia Zhao Guanxin. En el momento en que apareció la estrella fugaz, destruyó la mano ilusoria azul de Zhao Guanxin. La expresión de Zhao Guanxin cambió drásticamente. Solo podía invocar un escudo de corazón para bloquearlo. Por otro lado, Wang Leping solo podía arrojar una pequeña bandera blanca a toda prisa en un intento de capturar la estrella fugaz. Sin embargo, la pequeña bandera no tuvo mucho efecto en la estrella fugaz. Solo redujo ligeramente su poder y ni siquiera pudo ralentizarlo. En cuanto a la pequeña bandera en sí, bajo la verdadera esencia aguda, se aplastó instantáneamente e incluso aparecieron muchos daños en la bandera. El meteorito continuó hacia Zhao Guanxin y no había forma de detenerlo. El viejo Zhao sintió un escalofrío en su corazón. A pesar de que tenía una herramienta mágica defensiva de 4º rango frente a él, no podía obtener ninguna sensación de seguridad de ella. Era un experto en Jindan tardío, pero solo podía temblar de miedo bajo este meteorito espada ki. ¿Qué tan fuerte era Lu Qin? En el momento en que se le ocurrió este pensamiento, el meteorito ki de la espada chocó ferozmente con su pequeño escudo. Se escuchó una violenta explosión. En el humo, el impacto que se extendió causó que Wang Leping, que estaba de pie junto a él, saliera volando. Win pudo sentir la violenta réplica siendo empujada hacia los lados por una fuerza invisible cuando se le acercó. No le afectó en absoluto. En el humo, vio un pequeño escudo roto volar y aterrizar en algún lugar lejano. En cuanto a los 2 cultivadores de núcleo dorado, volaron hacia atrás más de 1000 pies, atravesaron la puerta del departamento de arresto y cayeron con fuerza en la calle, creando un gran pozo. En cuanto a los guardias del ejército imperial que estaban parados cerca, también fueron enviados a volar. Sin embargo, el poder de la explosión fue tan concentrado que aunque la mayoría de ellos se habían desmayado, aún no estaban muertos. Los 2 cultivadores de núcleo dorado que habían salido volando por la puerta salieron del pozo con la cara cubierta de polvo. Cada uno de ellos estaba vestido con ropa preciosa, que ya no era tan decente como antes. Estaban tan andrajosos que ni siquiera podrían ser tan buenos como los mendigos. Anuncios de Put Future. Esta no era una prenda ordinaria, sino una túnica daoísta adecuada. Al final, se había vuelto así. A los 2 les salía sangre por las comisuras de la boca. Era obvio que los 2 habían sufrido heridas graves por la explosión. Sin embargo, este tipo de lesión no fue demasiado grave, por lo que no fue suficiente para que los 2 perdieran su capacidad de combate de inmediato. Sin embargo, ese no era el punto crucial. Los 2 no eran estúpidos. Cuando Lu Qin hizo su movimiento antes, pudieron sentir claramente que la figura ilusoria que apareció de repente detrás de Luonen había mostrado misericordia. Dejando todo lo demás a un lado, mientras el meteorito espada Qin no liberara todo su poder cuando tocó el escudo del corazón de Zhao Guanxin pero continuó hacia adelante, no explotaría y los volaría a ambos, pero no solo se rompería. A través del escudo del corazón de Zhao Guanxin y destruirlo. Si fuera cierto, Zhao Guanxin estaría medio muerto si no muerto. Él no sería así. Estaba en mal estado y herido, pero no perdió mucho. Pensando en retrospectiva, los 2 sintieron un poder que los había aplastado a un nivel de la sombra. Esto era demasiado aterrador. ¿Podría ser que Xuanji y Lu Qin ya habían entrado en la etapa del alma naciente? No estaban seguros. Después de todo, esa aura solo había pasado. Sin embargo, cuando pensaron en ello, el propio Lu Qin todavía debería estar en el distante estado de Feiyun. Solo había dejado atrás una técnica que parecía haber sido utilizada desde la distancia. Sin embargo, ya tenía tal poder que podría derrotarlos instantáneamente a los 2. Al mismo tiempo, incluso actuó como si se estuviera conteniendo. No era imposible llegar al naciente Sul Stage. A su alrededor, muchos ojos ya miraban en su dirección. Zhao Guanxin ya había atraído la atención de muchas personas cuando llegó al departamento de arrestos con los guardias del ejército imperial. No era ningún secreto que Luonen había capturado a Zhao Ziwei. Zhao Guanxin, el líder del clan Zhao y el censor imperial de la corte imperial, estaba aquí. Esto significaba que el clan Lu, un clan nuevo, estaba a punto de tener un conflicto directo con el clan Zhao, un clan antiguo y poderoso en la ciudad de Yan. Nadie sintió que Lu Wenen tuviera algún medio de cambiar las tornas cuando Zhao Guanxin estaba allí. Lu Wenen asesinado en el acto era muy posible. Muchas personas habían acudido al departamento de arrestos solo para presenciar esta escena y obtener información de primera mano.
Querían ver cómo Zhao Guangxin lidiaría con Lu Wenen para poder usarlo para confirmar cómo ellos o el poder detrás de ellos lidiarían con el próximo poder del imperio. Al final, sí había recibido noticias de primera mano, pero no era demasiado explosivo. El líder del clan Zhao, el censor Zhao Guangxin, y el líder del clan Wan, el oficial de la corte Wan Leping, dos cultivadores de núcleo dorado, fueron expulsados del departamento de arresto con un solo movimiento. ¿Quién hizo esto? No podría ser Lu Wenen, ¿verdad? Podría ser que hubiera un cultivador de núcleo dorado de la línea del príncipe heredero escondido en el departamento de arresto. ¿Esto era en realidad una trampa? Pero eso no fue posible. Solo había unos pocos cultivadores del núcleo dorado que apoyaban al príncipe heredero, y todos tenían nombres. Es posible que el más fuerte ni siquiera pueda ganar contra Zhao Guangxin, un cultivador de núcleo dorado en etapa tardía. Entonces, ¿cómo podría enviar dos cultivadores de núcleo dorado volando con un solo movimiento? ¿O podría ser que el antepasado de la familia Lu ya se había infiltrado en la ciudad Heian para proteger a los miembros de su familia? Esto tenía más sentido. Lu Qin tenía la capacidad de luchar contra dos grandes reyes demonio de nivel 4 en el campo de batalla en el bosque salvaje del norte. No era increíble que pudiera derrotar a Zhao Guangxin y Wan Leping. Sin embargo, no había necesidad de que estas llamadas personas con motivos ocultos adivinaran nada. Cuando los dos cultivadores del núcleo dorado salieron del pozo, la figura de Lu Wenen también salió del departamento de arresto. Miró a su alrededor y notó que muchas personas los miraban. Pero no importaba. Su rostro estaba tranquilo y con una actitud condescendiente, les dijo a Zhao Guangxin y Wan Leping. El antepasado de la familia Lu tiene un mensaje para ustedes. Hoy les perdonaré la vida. Si hay una próxima vez, vendré y tendré una buena charla contigo. Ustedes no pueden vencerme en intimidar a los débiles. La multitud que los rodeaba estaba alborotada. Lu Wenen no bajó la voz deliberadamente, por lo que muchas personas escucharon sus palabras. Al principio, se sorprendieron por la actitud de Lu Wenen. ¿Cómo podría un cultivador de la etapa de iluminación inicial atreverse a hablarle a un cultivador de núcleo dorado como este? Luego saboreó el significado detrás de las palabras de Lu Wenen. Parecía que el patriarca Lu Qin no era del futuro. Solo hizo un movimiento desde cientos de miles de millas de distancia, y pudo derribar a Zhao y Wan, los dos cultivadores de núcleo dorado, con un solo golpe. Esto fue demasiado exagerado. La gente no pudo evitar volver la vista hacia el censor imperial y el presidente del Tribunal Supremo, esperando ver su reacción. Sin embargo, los dos no tuvieron ninguna reacción. No respondieron, ni le hicieron nada a Lu Wenen. Cada uno de ellos activó sus herramientas mágicas y se fueron de inmediato. Pronto, sus figuras desaparecieron sin dejar rastro. 4-1K317 No te preocupes, yo me encargo del resto. Hoy, el clan Zhao y el clan Duan habían perdido mucho prestigio. Zhao Guangxin y Wan Leping, ¿qué tipo de estatus tenían? En la ciudad de Heian, sin duda eran grandes figuras, altos funcionarios de la corte imperial y timoneles de las familias ricas. Sin embargo, hoy, él era como un perro viejo que había perdido a su familia, siendo perseguido por la puerta. No era que los dos no hubieran pensado en vengarse en su vergüenza e ira. Cuando Lu Wenen salió por la puerta principal del departamento de arrestos y se paró frente a ellos con una mirada condescendiente. Cuando dijo lo que había dicho Lu Qin, los dos realmente querían abofetear a ese niño hasta la muerte. Sin duda, ambos podrían hacerlo. Sin embargo, si podían hacerlo o no y si se atrevían a hacerlo eran dos cosas diferentes. Al ver la expresión intrépida de Lu Wenen, era obvio que no estaba preocupado de que los dos tuvieran malas intenciones. ¿Quién sabía si el método que Lu Qin había dejado atrás era algo de una sola vez? ¿Y si no fuera así? ¿Iba a arriesgar su vida? Anteriormente, Lu Qin los había expulsado del departamento de arrestos con un solo movimiento. El poder era demasiado aterrador. Sería vergonzoso si se quedara, pero no se atrevió a tomar represalias. ¿Qué más podía hacer? Ni siquiera se atrevió a decir palabras duras. Lo único que quería hacer era irse rápidamente. Tan pronto como los dos huyeron, las personas que miraban en la oscuridad se asustaron aún más. Aquellos que eran un poco más sensibles tendrían el mismo pensamiento en mente. En la corte imperial de la gran dinastía Heian, los cuatro grandes clanes que habían estado protegiendo a la familia real durante cientos de años, parecían haber dado la bienvenida al mayor retador. Lu Wenen escaneó su entorno y se inclinó levemente como una forma de saludo. Luego caminó de regreso a la puerta del departamento de arrestos. Tan pronto como entró, vio a Wang Shen asomando la cabeza no muy lejos. Director Wang. Lu Wenen llamó a la otra parte.
Wang Shen solo pudo prepararse y caminar. Habían pensado que Lu Wenen estaba muerto con seguridad hoy, pero ¿quién hubiera pensado que el resultado sería así? Tenía miedo de que Lu Wenen mencionara cómo había dejado entrar casualmente a Zhao Guangxin, por lo que solo podía encontrar otro tema. Eso dejó al supervisor Lu de Xuanji, todavía hay una docena de guardias imperiales dentro. ¿Qué debemos hacer con Xuanji? Director Wang, haga lo que crea conveniente. Oh, Yingluo, ¿qué pasa con Zhao Xiwei que está en prisión? Director Wang, puede hacer lo que mejor le parezca. Lu Wenen retrasó el asunto y luego llamó a los cultivadores del clan y a los cultivadores de la secta Qingfen en el departamento de arresto para que se fueran. En cuanto a Wang Xian, no había necesidad de continuar con el asunto. Era solo un pequeño director. Aunque podría ser considerado uno de los funcionarios de alto rango, ¿qué podía hacer cuando el censor imperial venía de visita? Solo podía hacerse a un lado. Además, el propio Wang Leping había venido, y el departamento de arresto estaba directamente bajo la Corte Suprema, por lo que era aún más imposible detenerlo. Ya era muy bueno que Wang Shen no saltara y tomara la iniciativa de arrestarlo, tal vez no era que Wang Shen no quisiera. Por supuesto, Wang Shen también se sentía extremadamente incómodo. Su propio superior fue enviado volando en la oficina de su propio oficial. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Qué más podía hacer? Era un avestruz. Por otro lado, Lu Wenen se asentó después de su partida. Este fue el arreglo del viejo antepasado. Les dijo que se quedaran en sus propias residencias y cultivaran en paz. En cualquier caso, no debían salir y causar problemas en el futuro cercano. Para ser honesto, todavía se sentía un poco asustado. Si no fuera por el oportuno rescate del viejo antepasado, realmente podría haberse ido. Estaba muy seguro de que la imagen fantasma del patriarca que apareció no tenía nada que ver con el talismán. La única función del talismán era notificar, y ni siquiera podía llevar información específica. Para que el viejo ancestro pueda venir, debe haberle dejado algunos arreglos antes. El viejo antepasado todavía se preocupa por cada uno de la generación más joven, jeje. Después de recordar, comenzó a pensar en la situación futura de la ciudad de Ian. Anuncios de Put Future. Ahora que lo pensaba, todavía lamentaba un poco su imprudencia anterior. Después de confirmar que la sociedad sin rostro era la principal culpable del ataque a la caravana comercial de la familia Lu, también recibió noticias de que Zhao Xiwei tenía conexiones con la sociedad sin rostro. Para obtener más información, se apresuró a moverse hacia Zhao Xiwei. Aunque había considerado las consecuencias de sus acciones, no era más que intensificar por completo el conflicto entre el clan Zhao y el clan Lu, lo que le dificultaba mantenerse firme en la corte imperial. Pero después de pensarlo, se dio cuenta de que no importaba. No apreciaba mucho esta posición de todos modos. En cuanto al conflicto entre las dos familias, la familia Zhao de la ciudad de Ian no podía ir al estado de Feiyun en el norte para causar problemas a la familia Lu. Sin embargo, al final, tuvo que admitir que había subestimado la reacción del clan Zhao. Zhao Guanxin en realidad atacó directamente. Y ahora, aunque estaba a salvo gracias a la protección del antepasado mayor, y Zhao Guanxin y Wang Leping fueron los que perdieron la cara, ¿qué pasaría después? Zhao Guanxin era un censor imperial, a cargo de monitorear a los funcionarios. Wang Leping era su superior en nombre. Después de que estas dos personas se sintieran completamente ofendidas, sería muy difícil para él usar el poder de la corte imperial para investigar el asunto de la sociedad sin rostro. No hace falta decir que la censura imperial definitivamente encontraría problemas con él cada 2 o 3 días. Después de ser autorizado por el ministro de Justicia, las fuerzas del Departamento de Arresto y el Departamento de Investigación ya no pudieron seguir el comando del supervisor izquierdo como antes. ¿Cómo iban a investigar más? ¿Realmente iba a confiar en sí mismo y en los 10 o más cultivadores debajo de él? No bromees. Sin los canales de inteligencia oficiales, ni siquiera podrían obtener el nombre de sociedad sin rostro al principio. Sin embargo, pensándolo bien, recordó lo que el antepasado mayor le había dicho antes. No te preocupes, yo me encargo del resto. ¿Cuál era el punto de preocuparse tanto? Lu Qin ya había aprendido todo sobre la sociedad sin rostro de Wenen. Recientemente, había estado en la montaña Yuyan y básicamente había pulido su cultivo naciente de Sul Stage al nivel correcto. Por el momento, no había nada más que hacer, y no vio ninguna oportunidad de gran avance. No había necesidad de que continuara en su ciudad natal. Fue bueno venir a la ciudad de Ian para investigar un caso. Si bien no pudo desatar el poder que Lu Qin había mostrado cuando estaba en su forma de conciencia, aún tenía una ventaja insustituible.
podía hacer cualquier cosa en el mundo, y también podía escuchar todo tipo de secretos sin preocuparse de ser descubierto. Esto era demasiado conveniente. ¿Y ahora, no era una gran oportunidad para él mostrar sus habilidades? Era una pérdida de tiempo investigar un caso en persona. Lu Qin siguió a Lu Wen de regreso a su residencia. Cuando vio que la generación más joven del clan se había asentado y que no había otros peligros, el cuerpo consciente de Lu Qin salió volando. Después de pensar por un momento, su primer objetivo de vigilancia fue la señora Zhao. Después de todo, ya había información clara de que el clan Zhao estaba en contacto con la sociedad sin rostro. Cuando llegó a la residencia de Zhao, Lu Qin vio a Zhao Guangxin, que acababa de regresar a casa. Antes de que el anciano llegara a casa, había arreglado su apariencia. Por lo menos, cuando Lu Qin lo vio, todavía estaba en buena forma. El lamentable estado en el que había estado antes había desaparecido. Parecía que el maestro del clan Zhao no quería regresar al clan en un estado lamentable, ya que dañaría la dignidad del maestro del clan. Pero, de hecho, esto fue un poco un encubrimiento. Lo que pasó en el departamento de arrestos no podía ocultarse. En muy poco tiempo, se extendió por toda la ciudad de Ian. Incluso si los miembros del clan Zhao no supieran sobre este asunto por el momento, definitivamente lo descubrirían en el futuro. Si él estuviera en su lugar, en la misma situación, probablemente estaría extremadamente avergonzado. Aunque no era gran cosa que no fueran tan buenos como los demás, seguían siendo una de las 4 familias más poderosas del país Ian. Si incluso el emperador los tratara con respeto, perderían la cara. En realidad, Zhao Guangxin estaba más preocupado por su reputación de lo que pensaba Lu Qin. Cuando llegó a su habitación y no había nadie alrededor, Zhao Guangxin comenzó a desahogar la ira y las quejas en su corazón. Levantó la cabeza y rugió, vertiendo su verdadera esencia en las paredes indestructibles que lo rodeaban. TSK, 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 TSK. Lu Qin felizmente vio el programa por un tiempo. Sin embargo, pronto se aburrió. Después de que Zhao Guangxin se desahogó, cerró los ojos y comenzó a canalizar. Después de todo, el ataque anterior de Lu Qin le había causado algunas lesiones internas. Tuvo que recuperarse. No era interesante ver a otros cultivarse. Anuncios de Put Future. Lu Qin comenzó a deambular por Zhao Manor. La mansión Zhao era bastante grande. Aunque se llamaba mansión, en realidad se parecía más a un pequeño pueblo. La capital de Ian se construyó en toda una vena espiritual de nivel 6, y el rango de esta vena espiritual era particularmente grande. Era diferente de la montaña Peak Verde, y algunas de las venas espirituales más pequeñas a su alrededor estaban muy cerca. Como resultado, la fuerza general de las venas espirituales en el centro de la ciudad se dispersó. Las mejores áreas fueron ocupadas por algunos clanes grandes y la corte imperial, mientras que las áreas menos importantes se desarrollaron en edificios comerciales, como salas de fuego, centros comerciales de cultivadores y residencias de cultivadores ordinarios. Sin embargo, incluso las casas que tenían un grado inferior tenían venas espirituales que eran al menos de grado 3 o superior. Incluso en las afueras de la ciudad de Ian, casi un tercio de la tierra tenía la concentración de ki espiritual de una herencia espiritual de nivel 3. El peor lugar era al menos equivalente a una herencia espiritual de nivel 2. Una familia rica como la familia Zhao tenía más de 10.000 miembros principales, todos los cuales eran cultivadores. El lugar que ocupaban era uno de los mejores lugares de la ciudad de Ian, a excepción del Palacio Imperial. La concentración de ki espiritual aquí estaba en el nivel 5, e incluso la parte central podría alcanzar el nivel 6. La forma de conciencia de Lu Qin chasqueó la lengua mientras paseaba. Para ser honesto, estaba bastante envidioso. Lu Qin tenía una idea aproximada de la situación de la familia Zhao después de pasar tanto tiempo con ellos.
Había 3 cultivadores de núcleo dorado en la familia Zhao de la ciudad de Ian, no los 2 que decían tener. La persona más fuerte no era Zhao Guanxin, sino un anciano que se estaba cultivando en reclusión. Parecía ser un gran anciano del clan. Lu Qin podía sentir que las habilidades del anciano ya habían alcanzado la cima del reino del elixir dorado. Estaba a solo un paso del reino del alma naciente. Este tipo parecía ser un anciano del clan Zhao que había sido declarado muerto hace varias décadas. ¿Quién hubiera pensado que en realidad no estaba muerto? Solo había estado en reclusión durante muchos años. Calculó que había más de 1 o 2 familias como la familia Zhao que habían ocultado su poder. Lu Qin no creería que la familia Li de la dinastía Yan solo tenía 2 cultivadores de núcleo dorado y un cultivador de alma naciente. Incluso si estas familias escondieran a tantos expertos principales, la secta Yunxiao aún podría usar la identidad de líder de la alianza de la secta para reprimir la corte imperial hasta el punto de que el cambio de trono tuvo que hacerse de acuerdo con sus deseos. Entonces, uno podría imaginar que la base oculta detrás de la secta Yunxiao podría no ser tan simple como en la superficie. No era de extrañar que la secta Yunxiao y la corte imperial no pensaran mucho en lugares remotos como el estado de Feiyun y el estado de Shui en el pasado. El mundo de cultivo en estos 2 lugares era demasiado débil. En el pasado, cuando la secta Qingfen tenía un cultivador de almas naciente, todavía podían ser considerados altamente. Después de su declive, no tenían ningún sentido de existencia en absoluto. En este momento, el cultivador del reino del elixir dorado pico oculto del clan Zhao era poderoso. Si Lu Qin no hubiera llegado al reino del alma naciente, le habría resultado problemático encontrarse con él. Sin embargo, al mismo tiempo, también podía sentir que este cultivador de la etapa pico del núcleo dorado ya estaba en sus últimos años. Lo más probable es que este anciano ya había superado el límite de la vida útil de un núcleo dorado y solo dependía de algunos tesoros naturales para aferrarse a su vida, al igual que Zhao Zidan en ese entonces. El último paso del alma naciente, el cultivador de la etapa pico de Jindan del clan Zhao, probablemente no tendría la oportunidad de cruzar. Por supuesto, si la familia Zhao se encontrara con un gran desastre, este anciano de la etapa de Jindan saldría de la montaña. Con su fuerza máxima en el escenario de Jindan, podría dar una gran sorpresa al enemigo que no tenía información detallada. Además de los 3 cultivadores de núcleo dorado, Lu Qin también descubrió que el clan Zhao tenía más de 20 cultivadores de iluminación inicial. En este caso, solo la familia Zhao de la ciudad de Ian era tan poderosa como todo el estado de Feiyun antes del surgimiento de la familia Lu. No se llamaban ricos por nada. Por supuesto, la razón principal fue que el mundo de cultivo en el estado de Feiyun era demasiado remoto y no lo suficientemente poderoso. Después de tener una idea clara de la fuerza del clan Zhao, Lu Qin continuó vigilando a Zhao Guanxin. Si no sucedía nada inesperado, el clan Zhao no lo dejaría esperar demasiado. Esto era normal. Zhao Guanxin ya sabía que el clan Lu ya había descubierto que la sociedad sin rostro estaba involucrada. Aunque Zhao Ziwei no tenía mucha información sobre la sociedad sin rostro, seguía siendo un peligro oculto. Si el clan Zhao y la sociedad sin rostro realmente tuvieran una relación cercana, entonces deberían poder contactarse muy pronto y discutir los asuntos de seguimiento. En cuanto a Lu Qin, solo necesitaba esperar a que apareciera la sociedad sin rostro. Mantendría una estrecha vigilancia sobre cada extraño que estuviera en contacto con los altos mandos del clan Zhao. Debería poder encontrar algunas pistas sobre la sociedad sin rostro. La sociedad sin rostro, la sociedad sin rostro. Me gustaría ver qué tipo de antecedentes tiene este grupo de personas que esconden la cabeza y muestran la cola. En los días que siguieron, Lu Qin no conoció a ninguna persona extraña. En cambio, conoció a un oficial de alto rango de la corte imperial. Uno de los 9 ministros, el general de división Li Wenchan. Era miembro de la familia real, un cultivador en la cima de la etapa inicial de iluminación, sobrino del emperador Yan, Li Xiwen, y también confidente del emperador. Lu Qin no le prestó mucha atención al principio. La intención de este gran director era muy obvia. Había venido en nombre de la familia imperial. Se dijo que después de la familia Zhao, iría a visitar a la familia Guan. Él era el emperador, después de todo. Cuando algo le sucedía a una familia importante, tenía que venir y echar un vistazo. Incluso la familia real había enviado gente al lugar de Lu Wenen, y mucho menos a los clanes Zhao y Guan. Sin embargo, la expresión de Lu Qin se volvió seria cuando escuchó la conversación privada entre Zhao Guanxin y esta gran secta. Estaban hablando de la sociedad sin rostro. Si hablas de esto, no tendré sueño.
4.1K318 en busca de su majestad el emperador. Las cejas de Lu Qin se fruncieron con fuerza después de escuchar el comienzo de la historia. ¿La familia real está en realidad indisolublemente unida a la sociedad sin rostro? Continuó escuchando atentamente y escuchó a Li Wenchan decir. El asunto de Qian Qian ya ha llegado a un punto crítico. No cree más problemas y provoque a la familia Lu. Entiendo. Al ver que Zhao Guanxin todavía rechinaba los dientes con ira, Li Wenchan suspiró y dijo, soportadlo un poco más. Cuando su majestad tenga éxito, todo se podrá arreglar. ¿Su majestad tuvo éxito? ¿Qué estaba haciendo el emperador Yan? Es una pena que las 3 piezas de madera de rayos divinos de hace 4 años hayan sido tomadas por la familia Lu. De lo contrario, se habrían reunido el año pasado. ¿Están todos aquí ahora? Sí. ¿Madera divina del trueno celestial? Lo que el emperador Yan Li Shiwen quería hacer estaba relacionado con la madera divina del trueno. Además, escuchando esto, este plan no era solo de 3 a 5 años. La colección no fue tan simple como unas pocas piezas de madera de rayos divinos. Con esto, básicamente se confirmó que el ataque a la familia Lu hace 4 años estaba definitivamente relacionado con la familia imperial y la familia Zhao. De hecho, la corte imperial estaba detrás de la sociedad sin rostro. Pero la pregunta era, ¿para qué quería el emperador Yan tanta madera divina de Avenlitunder? ¿Eh? El emperador Yan parecía ser un cultivador con raíces espirituales relámpago. El emperador Yan, Li Shiwen, era un cultivador naciente de Sulsterich. Había muchos rumores sobre el nivel exacto de su alma naciente, pero era difícil de determinar. Sin embargo, fue al menos un gran cultivador en la etapa avanzada de la etapa del alma naciente. Hablando lógicamente, un cultivador con raíces espirituales relámpago en la etapa avanzada del nivel original no necesitaría la madera del trueno divino. Además de ser utilizado como una herramienta mágica para desperdiciar un tesoro celestial, esta cosa solo puede ayudar a las personas en la etapa inicial de iluminación a abrirse paso. ¿Descubrimiento? El corazón de Lu Qin dio un vuelco cuando pensó en esta palabra. Tuvo una conjetura audaz. ¿Podría ser que el emperador Yan, Li Shiwen, se estuviera preparando para abrirse camino hacia el escenario del Dharma? ¿Podría la divina madera del trueno ayudar a un cultivador de almas naciente a abrirse camino hacia la etapa del Dharma? Nunca antes lo había escuchado. Sin embargo, solo porque nunca había oído hablar de eso, no significaba que fuera imposible. Después de todo, antes de esto, el propio conocimiento de Lu Qin se limitaba a la etapa del núcleo dorado. Sabía muy poco sobre el reino del alma naciente, y mucho menos sobre los secretos para abrirse paso hasta la etapa del Dharma. Lu Qingchun había adivinado esto. No hubo evidencia. Los dos estaban discutiendo algo y no fueron más allá de eso. El objetivo principal de la visita de Li Wenchan era advertir al clan Zhao que no causara más problemas. Solo mencionó casualmente algunas cosas sobre la sociedad sin rostro y el avance del emperador Yan, y no los involucró demasiado. Lu Qin todavía escuchaba pacientemente. No escuchó más información importante incluso después de que Li Wenchan se fue. Pero esto fue suficiente. Aunque la conversación entre Li Wenchan y Zhao Guanxin no mencionó nada importante, simplemente señaló a Lu Qin en la dirección correcta y fue muy útil. Tenía una suposición importante en su corazón. Por supuesto, otros solo podían hacer conjeturas salvajes en sus corazones después de haberlo adivinado. Sin embargo, Lu Qin tenía una forma de verificarlo. Si no sabía lo que estaba haciendo el emperador Yan, ¿por qué no podía simplemente ir y echar un vistazo? Después de eso, Lu Qin no siguió mirando a Zhao Guanxin. Primero regresó al lugar de Wenen con su forma de conciencia para recuperar el tiempo que le quedaba. Luego, voló hacia el palacio. Para ser honesto, Lu Qin nunca había estado en el palacio de la dinastía Yan, ni siquiera cuando estaba vivo. Esta era la primera vez que había venido aquí. Sin embargo, no tuvo tiempo de admirar el magnífico palacio. Lu Qin primero pasó un tiempo buscando al emperador Yan en el palacio que ocupaba un área grande. Cuando lo encontró, el emperador Yan fue bastante diligente y estaba revisando los asuntos gubernamentales. Lu Qin los miró con curiosidad. Todos fueron trabajos administrativos generales, pero revelaron algunos de los secretos del reino Yan. Aunque Lu Qin no quería ver estas cosas, todavía las recordaba en su corazón. ¿Quién sabía cuándo sería capaz de usarlo? Lu Qin continuó monitoreando al emperador. Acompañó al emperador durante 2 días completos mientras revisaba los asuntos gubernamentales. Luego, no llegó a saber qué quería hacer el emperador, pero accidentalmente descubrió otro secreto. El reino Wei se dirigía al norte para atacar al reino Yan.
El gran imperio Wei estaba ubicado al sur del reino Yan y al oeste del reino Qi. En comparación con la relación diplomática amistosa entre el estado de Yan y su vecino occidental, que era el estado de Jin, el estado de Gran Yan, el estado de Yan y el estado de Qi, que eran sus vecinos en el sur y el sureste, no eran muy cercanos. El estado de Qi era más fácil de tratar. Después de todo, había muy pocas partes conectadas directamente. La comunicación directa entre los dos lados necesitaba pasar a través de un gran océano. Además, el estado de Qi tenía una mala relación con el estado de Yan, y su relación con el estado de Wei era peor. Como resultado, el conflicto entre el reino Qi y el reino Yan no fue tanto. En comparación, la relación entre el reino Wei y el reino Yan fue peor. Anuncios de Put Future. De hecho, entre todas las guerras en las que participó el reino Yan durante los últimos cientos y miles de años, la que más pelearon fue el reino Wei. Lógicamente hablando, no era demasiado inconcebible que el reino Wei atacara al reino Yan en el norte. Los dos países peleaban a menudo, y si me golpeas, me vengaré. Mientras no fuera una guerra a gran escala en la que todo el país hizo todo lo posible, no había mucho que decir. Sin embargo, la situación actual parecía ser diferente. Lu Qin aún tenía que descubrir qué tan fuerte era el ejército del reino Wei que se dirigía al norte para atacar. Tampoco sabía si era una señal de una guerra total. Sin embargo, pudo ver claramente que cuando el emperador Yan Li Shiwen vio que el ejército Wei se dirigía al norte y comenzaba a invadir el reino Yan, en realidad tenía una sonrisa en su rostro. Esa expresión era como si algo que había estado esperando durante mucho tiempo finalmente se hubiera hecho realidad. Esto no solo hizo que Lu Qin tuviera otra suposición. ¿Podría la expedición del norte de Wei ser impulsada por el emperador Yan? ¿El emperador Yan y el país Wei ya tenían un entendimiento tácito? O al menos, el emperador Yan estaba feliz de ver que esto sucediera. Lu Qin pronto tuvo una respuesta a esto. En el segundo día de la expedición al norte del ejército Wei, Lu Qin vio al emperador Yan salir en silencio de su dormitorio. Además, antes de irse, otro emperador Yan fue al palacio Zhenjiang para reunirse con los funcionarios y manejar los asuntos gubernamentales. Esto fue, por supuesto, un sustituto. Lu Qin había visto con sus propios ojos cómo el emperador Yan falso había usado un hechizo para transformarse y cómo el emperador Yan real había usado un hechizo para darle su aura. El doble parecía el verdadero emperador Yan. Si Lu Qin no hubiera visto aparecer a los dos emperadores Yan al mismo tiempo y la doble transformación, no habría podido notar la diferencia. Esto debería ser algún tipo de método de gama alta. Lu Qin tenía aún más curiosidad por saber qué estaba haciendo el emperador Yan ahora que había creado un sustituto para engañar a todos. Siguió al cuerpo principal del emperador Yan y salió de los dormitorios, llegando a la esquina norte del palacio. Allí, una mujer ya estaba esperando. Su Majestad. La mujer se inclinó ante Li Shiwen y dijo: «Deberías haber recibido las noticias de nuestro país». «Sí. Espero que Su Majestad cumpla su promesa. No te preocupes por eso. Puedes regresar y decirle al hermano Cao que yo, Li Shiwen, nunca faltaré a mi palabra». ¿Hermano Cao? Cuando Lu Qin escuchó este nombre, inmediatamente pensó en la dinastía Cao en el reino Wei. Tiene sentido. Aparte de la familia real de uno de los 9 grandes imperios celestiales, ¿a qué más podría llamar hermano el emperador Yan? Como era de esperar, había muchas cosas escondidas detrás de esta guerra. Lu Qin se estaba volviendo cada vez más curioso. El emperador Yan había recolectado una gran cantidad de madera de rayos divinos, se confabuló con países enemigos y comenzó guerras contra su propio país. Lu Qin incluso supuso que Sin Rostro podría ser un títere apoyado en secreto por la corte imperial o incluso por la familia real. Con tantas cosas sucediendo, el plan del emperador Yan definitivamente no sería simple. Cuanto más era este el caso, más Lu Qin sentía que era más probable que el emperador Yan planeara abrirse paso en la etapa de Dharma. De lo contrario, a Lu Qin le resultó difícil imaginar en qué otra cosa el emperador Yan pasaría tanto tiempo, pagaría un precio tan alto e incluso se coludiría con el enemigo para hacer algo más que el Dharma. Lu Qin volvió en sí y vio que la mujer, que parecía ser la emisaria del reino Wei, había sacado un objeto parecido a Azure Pearl. Lu Qin pudo sentir un poder de relámpago muy fuerte del objeto. Era como si una nube de tormenta que contenía energía aterradora estuviera encerrada dentro de la perla. Era otro tesoro de atributo rayo, el Kasaya. Después de que la enviada femenina le entregó el artículo, ella se despidió. En cuanto a Li Shiwen, esperó un rato antes de darse la vuelta y entrar en una pequeña habitación que no era muy llamativa en el palacio. Aquí, había un pasaje secreto que conducía hacia abajo.
En la habitación al final del pasaje secreto, había una formación que ya se había establecido. El emperador Ian se paró sobre él y luego desapareció. Lukin sostuvo su frente. Esto fue muy molesto. Lo que envió a Li Xiwen lejos fue probablemente una matriz de teletransportación. Lukin odiaba más este tipo de matriz de teletransportación. Si eres teletransportado, ¿qué hay de mí? Aparte de las habilidades de la serie inmemorial que podrían afectar a Lukin, su conciencia no se vio afectada por ningún hechizo. Esto le permitió ignorar cualquier hechizo restrictivo y entrar en el plano secreto. Sin embargo, al mismo tiempo, hechizos como la teletransportación no se pueden usar en él. Esto hizo que Lukin se sintiera muy impotente a veces. Por ejemplo, la situación actual. Anuncios de Put Future. Tendré que molestarte. ¿Cómo puedo encontrar al emperador Ian nuevamente? Lukin flotó en el lugar y reflexionó. No estaba seguro de cuál era el objetivo del emperador Ian, pero solo estaba adivinando. Con esto como base, fue posible encontrar rastros del emperador Ian. Si Li Xiwen realmente quería abrirse paso hacia el reino de la materialización, dejando de lado todas las preparaciones, la concentración de energía espiritual era un requisito difícil. No importa lo que usó para fortalecer el enorme requerimiento de energía espiritual para el avance, no pudo reemplazar la concentración de energía espiritual proporcionada por la vena espiritual misma. A partir de esto, era imprescindible para él permanecer en la vena espiritual de grado 6. Había 3 meridianos espirituales de nivel 6 en todo el país de Ian. La secta Yunxiao ocupó 2 de ellos, uno en Uzhou, uno en Pingzhou y el otro en la capital de Ian. Era poco probable que el emperador Ian eligiera abrirse paso en los 2 lugares que ocupaba la secta Yunxiao. La razón era sencilla. Había hecho tantas cosas, se confabuló con el enemigo y apoyó en secreto a la sociedad sin rostro. Era obvio que quería abrirse paso por su cuenta y no quería que la secta Yunxiao lo supiera. Lukin no tenía un conocimiento profundo de la relación específica entre la corte imperial, la familia real y la secta Yunxiao. Sin embargo, desde su perspectiva, si el emperador Ian realmente mostrara signos de irrumpir en la etapa del Dharma, sería normal que la secta Yunxiao se opusiera y no lo permitiera. Y por la reacción del emperador Ian, debería ser lo mismo. De lo contrario, mientras la secta Yunxiao tuviera una actitud neutral y consentida, Li Xiwen no tendría que hacerlo tan furtivamente si quisiera hacer un gran avance. Podría haberlo hecho abiertamente, ¿verdad? En este caso, el único lugar que Li Xiwen podía elegir para abrirse paso era la ciudad de Ian. Esta formación de teletransportación debe conducir a algún lugar de la ciudad de Ian. En la ciudad de Ian, no todos los lugares tenían la concentración de energía espiritual de un patrimonio espiritual de nivel 6. Después de todo, era un gran grupo urbano con una gran población. Solo unos pocos lugares en el centro de la ciudad tenían un meridiano espiritual de nivel 6. Había un total de 5 de esos lugares, uno para cada uno de los 4 grandes clanes, y el área restante más grande era donde se encontraba el Palacio Imperial. Incluía la residencia de la familia Li, la oficina central de la corte imperial, el dormitorio del emperador y la estación del ejército imperial del Gran Ian. Lukin sintió que el lugar donde el emperador Ian eligió abrirse paso debe estar dentro del palacio. En cuanto a dónde estaba, debería ser un lugar secreto. Aunque el rango todavía era muy grande, no era imposible de encontrar. Con la velocidad de vuelo de Lukin y su habilidad para volar al azar, no le tomaría mucho tiempo buscar en todo el palacio del reino Ian. Sin embargo, después de que Lukin completó su primera ronda de búsqueda general, no pudo encontrar ningún rastro del emperador Ian. ¿Me equivoco? Lukin no pudo evitar tener ese pensamiento. Esto era normal. Después de todo, incluso el hecho de que Li Xiwen estaba a punto de abrirse camino hacia el reino de la materialización era su suposición. Sus otras conjeturas estaban todas basadas en esta conjetura. En el proceso, era inevitable que hubiera situaciones en las que adivinara mal. En ese caso, no sería algo inconcebible si no encontrara nada en el palacio. Sin embargo, Lukin no pudo hacer ninguna otra conjetura por el momento antes de obtener más pistas. Lukin volvió a pensarlo detenidamente. De repente tuvo otros pensamientos, no creo que haya buscado en todo el palacio. Había buscado cada centímetro del palacio antes. Sin embargo, los lugares con rico ki espiritual no solo se limitaban a la superficie, sino también al cielo y al subsuelo. Lo más probable es que sucediera en el cielo. Bajo la vena espiritual, aunque la concentración de espíritu ki era obviamente más alta que en el cielo, el mismo Li Xiwen era un cultivador con una sola raíz espiritual de rayos. Obviamente, no fue una buena opción para él abrirse paso bajo tierra.
No solo no podía confiar en el poder del entorno, sino que el entorno también se convertiría en un obstáculo en el entorno subterráneo. Y si estaba por encima de la ciudad de Ian, no debería ser demasiado alto. Al final, todavía tenía que confiar en la energía espiritual de la vena espiritual. Si fuera demasiado alto, la energía espiritual se volvería más y más delgada. La altura más probable probablemente estaba por encima de las nubes. Como tuvo esa idea, Luke inmediatamente comenzó a explorar. Esto no era como buscar en el suelo. Después de todo, solo había una capa en la superficie de la Tierra, pero había muchas capas de cielo y nubes. Aún así, todavía fue muy cuidadoso en su búsqueda de las nubes sobre el Palacio Imperial Ian. Buscó palmo a palmo. No importaba si dedicaba algo de tiempo o esfuerzo. Lo más importante era encontrar a la persona. Para ser honesto, esto fue algo muy aburrido. Pero su arduo trabajo valió la pena al final. Mientras volaba, las nubes monótonas y la niebla frente a Lukin cambiaron repentinamente. Una gran parte de ella quedó clara. Una plataforma de metal flotaba en las nubes, y el mismo emperador Ian estaba parado en el medio de la plataforma de metal. Por fin te encontré. Capítulo 4, 1K. Estoy actualizando demasiado tarde hoy. Los pensamientos de Ying Yin se han estancado recientemente. Intentaré escribir más para poder actualizar mañana a las 11 am.